y los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal reptil y volatiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también los ancianos y los niños, alaben a Jehová, porque solo su nombre es enaltecido y su gloria es sobre tierra y cielo. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Hermanos, que el Señor bendiga. Para mí es un gozo estar una vez más aquí, junto con ustedes, dándole la honra y la gloria a ese Dios que vive y permanece para siempre. El Salmo 148 nos hace la exhortación a todos nosotros como creación de Dios a darle alabanza a ese Dios que vive y permanece para siempre. Para eso fuimos creados. Efesios lo dice, que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Y yo sé que como ya se quiere sentar, pero yo voy a estar parado todo el rato, ahí los voy a tener parados ustedes también. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Dice Apocalipsis 4:8 que hay 4 seres vivientes, dice que los cuales tienen 6 alas y están rodeados por dentro y por fuera de ojos. Pero dice que esos seres vivientes no cesan día y noche de decir santo, 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 el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y por eso estamos aquí nosotros. Si no lo creyéramos, no estuviésemos aquí, creo yo. Mucha calor, ¿verdad? Amén. Mucha calor. Pero es más caliente para donde Dios nos ha salvado. Amén. Así que abra su Biblia en primera carta de Juan, en el capítulo 2. Vamos a leer el verso 3 y el 4. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 y 4. Cuando lo encuentre me responde con un fuerte amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Puede sentarse, hermanos. Puede sentarse. Le doy gracias primeramente a Dios que me ha concedido este privilegio y al pastor que tomó a bien en darme ese privilegio en domingo. Porque siempre he predicado entre semanas, pero yo le digo, el mismo Dios que predicamos entre semanas es el mismo Dios que predicamos este día. No hay diferencia. No hay ninguna diferencia. Así que para los que siguen después de mí, ya saben que es el mismo Dios. Es el mismo Dios que se predica entre semana y el Dios que predicamos ahora. Hoy vamos a hablar un tema, lo cual es la obediencia. La obediencia, muy fácil de decir un significado, pero muy difícil de vivirlo. Porque hace tiempo atrás se habló de que se llenaran las sillas de adelante y todavía no se han llenado las de adelante, siguen vacías. Todavía no obedecemos, todavía no hemos aprendido a obedecer. Es por la calor. Esa es desobediencia. Hay que prestar atención en todos los detallitos porque no es solo así nada más. Hay que prestar atención en todo, amén. Y dice el verso 3 que leímos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? En que guardamos los mandamientos.
¿Cuáles mandamientos? Ya lo sabemos, ¿verdad? Pero todavía nos hace falta, ¿no?, en guardar los mandamientos, en todos los estatutos que Dios nos ha dejado. Amén. Hermanos, yo podría, si usted me ve que vengo con las dos niñas aquí, no es porque que lo hago para que usted me vea a mí y que diga, no, mira el hermano cómo se esfuerza por venir y todo eso. Sí, es un esfuerzo, pero yo he entendido que el que me llamó es más grande. Es el que gobierna mi vida. Por esa razón yo estoy aquí. De otra manera, yo lo dije en la junta pasada que tuvimos los líderes. Si yo no creyese en la inmutabilidad de Dios, yo no estuviese aquí. Porque si Dios cambiase, ¿qué voy a estar haciendo aquí? No me promete nada de verdad entonces, pero como yo he creído que Dios cumple lo que promete, por eso estoy aquí. Y usted también por eso está aquí. Espero que por eso esté aquí. Porque si no sería vano todo. Pero la obediencia dice que es la respuesta esperada de todos nosotros como cristianos hacia Dios. Esa es la obediencia, es la respuesta esperada de cada uno de nosotros. Nosotros somos obedientes porque Dios nos ha dado salvación. Y eso, para ser obediente tiene que creerlo también usted, creer verdaderamente, porque esas dos cosas van de la mano, creer y obedecer. Cuando Dios creó al hombre, vamos a hablar un poco acerca de la desobediencia que tuvo. Cuando Dios creó al primer hombre, creó un huerto, lo puso ahí, y ese hombre, Dios le dio ordenanzas, qué debía de hacer y qué no debía de hacer. ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció. No cumplió lo que Dios le dijo. Y hay consecuencias que trae la desobediencia. Por causa de esa desobediencia dice que todos nosotros habíamos quedado destituidos. Habíamos quedado fuera de la gracia de Dios. Por la desobediencia de un solo hombre. Y pasó la muerte a todos. Y ha venido todo ese problema siempre. Hasta el día de hoy se mantiene esa desobediencia en muchas iglesias, hermanos. Todos nosotros no podemos cumplir los mandamientos ni uno. Porque podemos decir, no, yo amo al hermano. Pero en realidad a veces no es así, no lo amamos. No lo amamos verdaderamente. Pero en el verso 4 dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda su mandamiento, que dice, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Usted cree eso? ¿Verdaderamente usted cree verdaderamente que la Biblia, la palabra de Dios, tiene autoridad? Si creemos esto, debemos de guardar los mandamientos, de verdad. Deberíamos de guardar los mandamientos. No importa ese mandamiento de amarse los unos a los otros. Podemos decir amamos al Señor, pero si de verdad amamos al Señor, debemos de amar a aquel hermano que lo tenemos al lado, al cual vemos. Porque dice que ¿cómo podemos decir que amamos a Dios al cual no hemos visto?
Y al hermano, aborrecer al hermano que hemos visto o amarlo, no podemos. Ninguna de las dos cosas hace match ahí. O amamos a Dios y amamos a los hermanos. De otra manera, está perdido todo. Y son mandamientos de Dios y hay que cumplirlos. Como les hablé del principio, Dios cuando puso al hombre, Adán, en el verso 3 ya vemos en el capítulo 3 vemos la desobediencia del hombre. Pecando, quebrantando el mandamiento de Dios. Pero nosotros tenemos, como dice Hebreos, gran multitud de testigos. Ahora nosotros no porque aquel hizo esto vamos a vivir peque y peque todo el tiempo, quebrantando todos los mandamientos. Nosotros debemos de ser cada día más parecidos a Jesucristo, porque Jesucristo cumplió al pie de la letra la ordenanza que el Padre le ordenó. Y nosotros debemos de ser imitadores de Él. En todo. En todo. Dice, otro aspecto de la desobediencia que conocemos, los niños creo que han estado hablando mucho de Samuel. En la primera carta del libro de Samuel, en el capítulo 15, habla de la desobediencia de un hombre llamado Saúl. Ese hombre, Dios le ordenó a él también que fuese y hiciera guerra contra los amalecitas. Y él fue, pero le dijo que matase todo, todo era todo, hasta los niños que mamaban. Imagínese usted, pareciera ingrato, ¿no? Pero Dios es el que hace la verdadera justicia. Él es verdaderamente justo. Y entonces, ese hombre cumplió lo que Dios le había dicho, no cumplió. Si usted quiere revisarlo conmigo, abra la Biblia en Samuel, el primer libro de Samuel. Bendito Dios, amén. En el verso 9 del capítulo 15, dice, y Saúl y el pueblo, dice, perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil, despreciable, destruyeron. Y en el verso 22, Samuel se excusa, ¿no? En el verso 22 de ese mismo capítulo dice, mas Samuel dijo, se complace tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatría la obstinación. Ese hombre había quebrantado el mandamiento que Dios le había hecho, le había dado esa vez. No cumplió lo que él le dijo, mata a todo. Él se quedó, él quiso excusarse y decir, no, el pueblo fue que lo perdonó, pero fue en realidad él consintió porque él era el rey, él era la autoridad en ese lugar. Quebrantó el mandamiento.
Y nosotros lo pasamos quebrantando cada rato. Cada rato. No obedecemos. No obedecemos casi nada nosotros. Bien poquitito. Bien poquito. Nosotros estamos llamados a vivir en santidad. La primera carta de Pedro, en el capítulo 1, empieza diciendo en el verso 14 y 15, como a hijos obedientes. Dice, y no satisfagáis los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Y si usted cree que todavía está en ignorancia, le hace falta nacer de nuevo, porque usted tiene la mente de Cristo y se ha nacido de nuevo. Ya no debe de satisfacer todos aquellos deseos. ¿Y cuáles deseos? Todos los deseos de la carne, lo que dice Juan. Deseos de los ojos. Y cuánta cosa que usted le quiera añadir a eso. Usted ya no se rige por ese régimen. Ahora como a hijos obedientes. Dios nos ha llamado a esa obediencia plena a nosotros. Aquí no hay hora, voy a poner hora, no vaya a ser que me vaya a pasar unas 2 horas. Dios nos ha llamado a esa obediencia. Debemos de cumplir. En el 15, de esa misma carta de Pedro, dice, sino como aquel que os llamó, dice, es santo. Sé vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. Y si ahí dice en toda, es en toda. Pero nosotros casi siempre andamos imitando más lo negativo que lo bueno, ¿no? Siempre lo inclinamos más a lo malo. Siempre queremos seguir las modas de este mundo. Seguir en aquella vida que vivíamos antes, ni que no agrada a Dios. No lo agrada a Dios en ese aspecto. Porque si Él le está pidiendo santidad, usted debe de vivir en santidad. Bueno, debemos de vivir, porque me estoy quedando afuera yo. Debemos de vivir en santidad. Para que no se sienta que solo es por usted, aunque sí es por usted. Amén. Dios nos ayude a cada día a ir comprendiendo su palabra, ¿no? A ir obedeciendo su palabra cada día. Porque hemos sido llamados para eso. Esa es una respuesta, ¿no? Como cuando la salvación, la sobra es la respuesta de esa salvación, porque usted ya ha sido salvo. De la misma forma, una vez usted ha sido salvo, la obediencia también es parte de ello. Amén. También nosotros, por eso Juan en el capítulo 14, verso 15 creo, si no estoy mal, dice, si me amáis, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. Si usted le ama a Dios, debe de guardar esos mandamientos. Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros guardemos los mandamientos, todo lo que Él nos ha ordenado. También somos llamados a ser hacedores de la palabra de Dios. Santiago lo dice, capítulo 1, del verso 22, nos habla de que nosotros dice que no debemos de ser oidores olvidadizos, sino que debemos de ser hacedores. Y una vez nosotros oímos que se nos está hablando de obediencia, ¿qué debe hacer? Se les ha venido hablando de obediencia desde cuántos años, los más viejos que están aquí, no sé cuántos años tienen. Yo tengo 3 y he desobedecido en muchas ocasiones. Imaginen lo que tienen 30.
échele pluma. Pero no los debemos de quedar ahí, debemos de ver de dónde estamos careciendo y levantarnos y cada vez someternos más a Dios. Porque eso es lo que nos cuesta a nosotros, la sumisión. Nos cuesta demasiado a nosotros, a todos nosotros. Y si hay alguno pues que no le cuesta, que me diga cómo, porque a mí sí me cuesta. Porque nos cuesta regirnos. Porque nosotros verdaderamente a veces decimos, le vamos a servir de esta manera, pero en otra manera le fallamos. Pero hay que meditar en su palabra, orar y congregarse también. El otro día estaba viendo yo a alguien que dice que no es necesario congregarse. Y dice que él... No es a nosotros que nos dice que no es necesario congregarse. Pues nosotros sí creemos que es necesario congregarnos, ¿no? Porque allá en la casa solo es locura uno. Más en la cama, vuelta y vuelta pensando locura. Solo van a hacer el mal. Porque en la casa ahorita a esta hora no va a estar leyendo la Biblia, viendo TikTok. Y ahí solo locura sale. Y aunque no las vaya a buscar usted, ya ahí se las presentan ya para que ahí se entretengan. Y nosotros hombres somos tentados en la visión, en lo que vemos. Y más salen mujeres ahí. Y ahora ya, mirar una mujer desnuda en las redes ya no es cosa del otro mundo, ya es de este mundo. Ya ahora ya no se oculta nada. Nada. Pero porque ellos viven en tinieblas y están desobedeciendo, nosotros sí estamos en luz. Así que borra TikTok. Son cosas que sirven si las sabemos usar, ¿no? Podemos poner mensajes ahí. Podemos usarlo para evangelización, pero tampoco lo hacemos. Publicamos un texto bíblico y subo una foto, me le dan más like, y pongo un texto, ni un like me le dan. Y bien contrario que somos, a mí que no deberían darme like, la palabra de Dios esa sí deben de darle like. A ese sí deben de darle me gusta porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. También nosotros como hijos de Dios somos llamados a obedecer. Dice en Mateo 14, verso 24, cuando Jesús le decía a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 9, 23, en el verso paralelo lo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Lo hacemos? ¿Seguimos, los negamos cada día nosotros? Y me paseo de aquí para allá porque si así me anda viendo para allá y para acá para que no se me vaya a dormir. Así no me le quedo quieto en un solo lugar. Nosotros somos llamados a seguir a Cristo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es dejar de hacer todo aquello que nos agrada a nosotros, pero que ofende a Dios. Es darle toda la voluntad de Dios en nuestras vidas y que Él ejerza poder en nosotros. Y yo sé que nosotros los excusamos con aquello, somos humanos, somos imperfectos y ahí nos quedamos, pero no hacemos nada por salir más de ahí.
nosotros, cuántas cosas que nosotros nos agradan carnalmente las hemos dejado de hacer por amor a Cristo. Muchísimas, ¿no? Que a nosotros nos parecían que eran buenas. El apóstol Pablo dice, pero cuántas cosas para mí eran ganancia. Ahora las estimo como pérdida por amor a Cristo. Nosotros, en los deleites de la carne, yo cuántas cosas me encantaba hacer. Pero ahora que soy nueva criatura, he dejado de hacer todo aquello que ofendía a Dios. Ahora, antes que era enemigo de Dios, ahora soy amigo de Él, gracias a Jesucristo. Él nos reconcilió con el Padre. Entonces debemos nosotros de ir haciendo morir todos esos deseos carnales que hay en nosotros. Y no es fácil, es poco a poco, porque el que diga que es de la noche a la mañana, no, hay que trabajarlo también, no, porque se diga que es difícil, sí, pero hay que trabajarlo día con día, en ver las áreas que estamos fallando todos. Cada quien de nosotros tenemos nuestras debilidades, nuestras luchas diarias. Y no me quiero adelantar, pero ya voy a empezar más adelante con cuáles luchamos nosotros. El otro dice que estamos llamados a tomar su cruz cada día. Nosotros estamos llamados a tomar la cruz. Nosotros, como nuevas criaturas, debemos de llevar cautivo, dice, los malos deseos y hacer morir al viejo hombre cada día. Cada día. Tanto como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, que dice, con Cristo, que dice, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Pablo hacía morir cada día, Pablo. Nosotros debemos de morir a nosotros mismos cada día. Hacernos morir en todo eso que no le agrada a Dios. Todas esas cosas que nosotros tenemos. Vea conmigo una de las cosas en Colosenses capítulo 3. Aquí hay muchas cosas de las cuales todos luchamos. Colosenses 3, verso 5. Ahí nos habla de la vida antigua y la nueva. Amén. Colosenses capítulo 3, verso 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí hay dos puntos, lo que quiere decir que presta atención qué cosas son. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Todas esas cosas, nosotros en otros tiempos, cuando no conocíamos nada de Dios, las teníamos, pero ahora ya no las debemos de tener. Ya de nosotros, el que fornicaba ya no fornica. Ya no. Y hay temas que son difíciles de hablarlos. El que adultera ya no debe de adulterar tampoco. El que robaba tampoco debe de robar más. Por todas esas cosas dice que viene la ira de Dios. Y Dios nos ayude verdaderamente a cada uno de nosotros a no caer y a salir de ahí también, de ese lugar, porque solo Dios es el único que tiene poder para hacer las cosas. Nosotros lo podemos hablar aquí y se nos hace fácil decirlo, pero a veces
son cosas muy serias. Para el que las está viviendo, son luchas constantes y fuertes, que nosotros no las podemos ver, pero nosotros debemos de obedecer lo que dice esta palabra de Dios. No va a poder excusarse en aquel día, yo allá voy a ir a decirle, tú sabes lo mejor, yo quise hacer esto. No vas a tener oportunidad en ese momento de nada. Es lo que dice Apocalipsis, ¿no? Allá nadie tendrá excusa, ni uno. Porque de esa manera van a llegar muchos creyendo así, allá solo Dios es el que conoce, Dios es el que sabe, pero no. Ya se les ha predicado la palabra de Dios, ya la han oído, lo han leído, ya debería de ir cambiando ese aspecto. Pero no se ponga enojado tampoco. Son cosas incómodas tal vez en nuestra vida, ¿no? Muy incómodas, yo lo sé. Pero cuando nosotros amamos a los hermanos, es nuestro deber el que predica decírselo a usted. Para mí es mi obligación decírselo, aunque ya lo sepa. Hay que obedecer la palabra de Dios. Porque quienes confunden el amor porque no me dice nada, ese sí me ama. No, yo le digo las cosas porque lo amo a usted. Aunque duela, pero se lo tengo que decir. Ese son puntos de a veces que se puede malinterpretar. Porque mi anhelo es que todos los que estamos aquí seamos salvos. Todos, todos. Aunque yo no lo sé. Pero para todos. Para eso somos llamados a predicar este evangelio. Si Jesús, Jesús predica durísimo, durísimo, muy duro. Si cuando le decía a los discípulos, después de que les había dado de comer aquel montón, ¿qué le dijo? Si esto los ofende, si esto les ofende, si supieran de dónde yo estaba y vine aquí, eso les dice. Si viesen de dónde yo descendí, lo tenía todo. Pero en la obediencia del Padre, Él vino a hacer la voluntad a esta tierra. No la voluntad de Él. Eso era lo que se enfocaba Él siempre. Dijo Él, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Jesús es el modelo a seguir. No yo, no ninguno de los que están aquí, ni el que se crea más. Jesús es el autor de todo. A Él es que nosotros debemos imitar en la obediencia. Amén. El seguir a Cristo nos lleva a muchos aspectos. Debemos de un ejemplo como el único que hacer la voluntad del Padre. Jesús es lo que hacía la voluntad del Padre. Nosotros también estamos obligados a hacer la voluntad de Él. Es una ordenanza. Amar a Dios, amar a los hermanos, son ordenanzas de parte de Dios. En el capítulo 22, verso 42 de Lucas, cuando Jesús ya iba a ser crucificado, ya le iban a entregar, Él se fue a orar. Pero Él le decía al Padre que si era posible que pasara de Él esa copa. Pero Él se sometía siempre al Padre porque le decía, pero que no sea lo que yo quiero, sino tu voluntad. La voluntad Él hizo la voluntad siempre del Padre. Y si usted abra la Biblia, vaya a Hebreos capítulo 5. Hebreos 5,
nos da un ejemplo en el verso 7, Hebreos 5, 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo, dice, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué dice? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le... Para eso. Para todos los que deseen. Vino a ser el autor de esa salvación para nosotros, los que estamos en la palabra, amén. Todos los que le estamos obedeciendo. Y como es primera vez que voy a predicar en domingo, voy a predicar un poco más porque, para que me den chance la otra vez de predicar otro poquito más. Pero no he terminado, que no se alegre, que todavía no están las fajitas. Voy a tocar un punto que los que tenemos esposa y las mujeres esposos batallamos bastante. Vaya a Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, vamos a leer de el versículo 22. Y siempre en Pedro y en Efesios siempre empieza con las mujeres, Dios. Efesios 5, 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como... Ese versículo yo sé que cuando se está enojado quisiera quitarlo. ¿Cómo cuesta vivir cuando tal vez la mujer no se sujeta a usted, no le hace caso? Siempre van a haber desacuerdos. Pero yo sé que a veces quisiera mandar más la mujer que uno de hombre. Y aunque le parezca al hombre que es humilde, tal vez usted lo puede subestimar y vos no servís para nada, sos bien tonto, arruinado. Aunque a usted le parezca eso, Dios lo dejó a él de cabeza. A él lo dejó Dios, al hombre. Y ahí digan que relinche, quien relinche no lo va a poder cambiar, esa es ordenanza de Dios. Si usted piensa que usted es más eficaz o usted es más inteligente que Dios, pues llévele la contraria y gobierne usted. Y es que no piensa que solo de las mujeres, también voy a hablar de los hombres. No, primero con las mujeres porque así empieza el texto, con las mujeres. Y es muy difícil a veces en esos aspectos, más cuando hace calor. Se irrita más la sangre, ¿no? Pero ahí es donde debe uno, cuando hay aquel problema, acordarse de lo que dice el Salmo 141, creo, verso 3. Por ahí. A mi boca. Cierra las puertas de mis labios allí, porque ¿cómo dan ganas de decir cosas? A veces uno no es porque no tenga que decir. Pero es bueno tener eso en mente. Ponerlo en práctica en el momento que los toca, ¿no? Porque yo a veces
crea que se me hace bastante difícil también. Pero como ahorita estoy hablando con un amigo, se me hace también difícil. Y yo sé que a ustedes también. Y si me dice que es mentira, no es. Ya empezamos leyendo ahí en Juan. Somos mentirosos si decimos eso. Nosotros nos cuesta a veces, uno porque no le quiere dar la razón al otro, y el otro porque se cree más sabio, ¿no? Y sabe que uno de los hombres que tuvo muchas mujeres, y Dios lo pone de ejemplo en la Biblia también, pero él dice en el capítulo 27 de Proverbios, verso 15, que dice, compara a la mujer, dice, como gotera continua, en tiempo de lluvia es la mujer rencillosa, dice. Intentar, dice, contener con ella es como agarrar aceite en una mano y parar el viento con la otra. Y eso es verdad, a veces como cuesta, no puedes contener con ella, pues está difícil, ¿no? Dificilísimo. Estoy casado, hermanos, no piense que no, si estoy casado, yo sé que es esto. Y yo sé que se ríe porque también usted lucha con eso. Y todos los días, ¿no? Pero dice que viene la contraparte y dice en el 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Si el marido le dice, no me gusta que te pongas eso, no se lo ponga. No me gusta que te vistas de esa manera, no lo hagas. Si no, no estás cumpliendo el mandamiento. No estás cumpliendo. Si a su esposo le molestan muchas cosas, pero la mujer siempre le ha querido llevar la contraria, ¿no? Y nosotros le hemos querido llevar la contraria siempre a Dios también. No nos quedamos atrás. Y dice, maridos, viene la parte de nosotros, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Ponemos esto, porque cuando una mujer se sujeta a lo que el marido dice, es más fácil amarla. Es más fácil que todo sea posible. Pero si ella si no se está sujetando, al marido le cuesta, pero nosotros, aunque se nos cueste, debemos de amarla, estar dispuestos a todo por ella. Y lo pone así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por nosotros? Se entregó y murió por todos nosotros. Usted está dispuesto a morir por su mujer, debería de estar dispuesto. Aunque hay unos videos que hacen, que le hacen preguntas al hombre y a la mujer y dice, si llegase la muerte ahora a su casa, ¿quién quiere que se muera? ¿Si usted o su marido? Y contesta la mujer, pues mi marido. Pero al hombre va y por separado le hacen la pregunta y el hombre siempre contesta que a él. Por naturaleza ya lo trae ya el hombre ya. Y si no sale corriendo, mátenla a ella. Y ya queda libre para volverse a casar. Obedecer a Dios
Hay promesas y bendiciones. Ya voy a ir terminando. Así que vaya conmigo al capítulo 15 de Juan. Capítulo 15 de Juan, en el verso 10. Hay promesas y bendiciones acerca de la obediencia. Dice, si guardareis mis mandamientos, dice, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y yo permanezco en su amor. Esas para nosotros también. Ahí mismo en Juan 14, en 15, 14, más abajito dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo, eso es obedecer. Esas son promesas de Dios para nosotros. Nosotros lo creemos. Bueno, yo lo creo. Ya cuando hayamos aprendido a ser obedientes en todo lo que Dios nos ha, sabemos cómo. Ahí vaya más para atrás y busque Lucas en el capítulo 17. Lucas 17. Cuando ya sepamos nosotros, dice, así también vosotros, dice, cuando hayas hecho lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútil somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y sabemos que tenemos que obedecer. Nosotros debemos de obedecer la palabra de Dios. Ya lo sabemos. Y cuando ya lo sabemos, nosotros debemos de hacerlo. En Mateo capítulo 21, en el verso 28, habla de la parábola de los dos hijos. Dice que había un padre que tenía una viña y llegó ante el primer hijo y a trabajar a mi viña. Y él le dijo, no, pero arrepentido, dice, fue. Y fue al segundo y de la misma manera le dijo, ve a trabajar este día a mi viña. Y él le dijo, sí, señor. Y no fue. Y ahí les pregunta él quién de los dos hizo la voluntad del Padre, el primero o el segundo, y le dieron el primero, porque aquel se arrepintió y sí fue. Y el segundo no fue. Yo recuerdo que en muchas ocasiones antes hacía eso yo. Yo me crecí con un tío que tenía vacas y me decía, ve a ver las vacas. Y había bastante que caminar, solo llegaba a un cerro y de allí nomás las iba a ver, pero del cerro no llegaba hasta el lugar. Y había veces que tenía que apartarlos y el día siguiente pues no había leche. Y no solo esas cosas, muchas veces las hice de esa manera. No obedecemos tampoco ni en ese aspecto. No obedecía yo tampoco. Otras veces cuando andaba sembrando, ya no quería sembrar, ¿qué hacía? En los hoyos de la araña metía el frijol o el maíz. Pero ahí se cumple todo, tiene que salir a la luz, ¿no? Porque cuando sacaba aquello para arriba, cuando nacía alrededor del hoyo de la araña, nacía todo. Ahí se daban cuenta que no lo... Hay el que se ríe porque él lo ha hecho también, creo yo. Sí, así somos de desobedientes nosotros. Y he llegado hasta aquí con esta corta meditación, hermanos. Ya no esté tan tenso como yo. Yo le pido sus oraciones cada vez a ustedes. Por todos los que predicamos aquí, porque estar aquí como que el ambiente es más diferente que allá. Hay más machetazos para este lado. Ajá.
Pero que Dios nos ayude y nos dé gracia cada vez a nosotros para ir creciendo en su palabra, amén. Así que yo dejo el tiempo y el hermano que continúa, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén.